Hola, hola a todos mis personitas preciosas. Bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí, listos para otra dosis de chismecito jugoso y sobre todo, para empezar el año con la mejor energía. ¿Cómo están? Espero que súper bien y preparándose para las fiestas. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que nos encanta, planes secretos. Y no planes cualquiera, sino los planes de año nuevo de dos personas que nos tienen a todos en vilo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que hace tiempo que no están juntos oficialmente, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que su química en la pantalla era innegable y todavía hay muchos rumores rondando por ahí. Así que prepárense un café, un té o lo que más les apetezca, porque vamos a adentrarnos en el misterio de dónde, con quién y cómo van a pasar Hande y Kerem la noche más especial del año. Atentos porque les traigo información jugosísima, algunas teorías conspirativas y, por supuesto, mucho corazón. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudan muchísimo y me motivan a seguir trayéndoles contenido que les guste. Y por supuesto, déjenme un like si este vídeo les emociona tanto como a mí. Sus comentarios son mi gasolina. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, para empezar a desentrañar este misterio, tenemos que considerar varios factores. Primero, la personalidad de cada uno. Hande es una persona muy familiar, le encanta pasar tiempo con su hermana, Gamze y su sobrina, Mavi. Así que es muy probable que parte de sus planes incluyan a su familia. Además sabemos que es una persona que disfruta mucho de la naturaleza, de los viajes y de la buena comida. Por otro lado, Kerem es un espíritu más aventurero, le gusta la acción, los deportes extremos y los viajes improvisados. Pero también tiene un lado muy sensible y cercano a sus amigos. Así que con esto en mente vamos a empezar a analizar las pistas que nos han ido dejando a lo largo de las últimas semanas. Preparen sus lupas. Empecemos con Hande. Últimamente la hemos visto bastante activa en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes. Hace poco estuvo en París, disfrutando de la ciudad de la luz y de la moda. ¿Podría ser que esté planeando volver para pasar año nuevo allí? París es una ciudad súper romántica, ideal para una escapada especial. Pero sinceramente no creo que Hande quiera pasar año nuevo sola en París. Aunque le encante viajar, creo que prefiere estar rodeada de sus seres queridos en una fecha tan importante. Otra posibilidad es que se quede en Estambul, su ciudad natal. Allí tiene a su familia, a sus amigos y su agenda profesional suele estar bastante ocupada. Podría ser que organice una cena íntima en su casa con sus seres queridos, o que asista a alguna fiesta privada con sus amigos del mundo del espectáculo. Pero aquí viene lo interesante. Hace unos días, Gamze, la hermana de Hande, publicó una foto en Instagram en la que se veía un paisaje nevado. Y aunque no especificó dónde estaba, muchos fans empezaron a especular con la posibilidad de que estuvieran planeando un viaje familiar a alguna estación de esquí. Imaginen. Hande, Gamze, Mavi y el resto de la familia, disfrutando de la nieve, de un ambiente festivo y de la compañía mutua. Suena idílico. Además a Hande le encanta esquiar, así que sería una opción perfecta para ella. Pero, ¿y si hay algo más detrás de ese viaje a la nieve? ¿Y si alguien más está invitado a ese viaje familiar? Aquí es donde entra Kerem en la ecuación. Sabemos que Kerem es un gran aficionado al snowboard y que le encanta la nieve. Y aunque no hay ninguna evidencia concreta de que vaya a estar con Hande en Año Nuevo, hay algunos detalles que nos hacen sospechar. Para empezar, hace unas semanas, Kerem publicó una historia en Instagram en la que se veía una foto de un paisaje nevado muy similar al que publicó Gamze. ¿Coincidencia? No lo creo. Además, algunos fans aseguran haber visto a Kerem en el mismo hotel que Hande y su familia durante un viaje a la nieve hace unos años. Así que la conexión existe. Por supuesto, esto no quiere decir que estén juntos de nuevo. Puede ser que simplemente sean amigos y que hayan coincidido en el mismo lugar por casualidad. O puede ser que estén intentando mantener su relación en secreto y que hayan planeado un encuentro discreto para pasar año nuevo juntos, lejos de las cámaras y de la atención mediática. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Pero lo que sí sabemos es que la esperanza es lo último que se pierde. Y que muchos de sus fans, incluyéndome a mí, estaríamos encantados de verlos juntos de nuevo. Pero dejemos de lado las especulaciones y vamos a analizar los planes de Kerem por separado. ¿Qué sabemos sobre lo que tiene pensado para Año Nuevo? Como les decía antes, Kerem es un espíritu aventurero. Le gusta la acción, los deportes extremos y los viajes improvisados. Así que es muy probable que esté planeando algo emocionante para la noche de Año Nuevo.
Una posibilidad es que se vaya de viaje a algún lugar exótico. Le hemos visto en muchas ocasiones viajando por el mundo, explorando nuevas culturas y disfrutando de la naturaleza. Podría ser que se vaya a un país tropical a pasar Año Nuevo en la playa, o que se adentre en alguna aventura en la montaña. Otra posibilidad es que se quede en Estambul y que celebre Año Nuevo con sus amigos. Kerem tiene muchos amigos en el mundo del espectáculo y es muy sociable. Podría ser que organice una fiesta en su casa, o que asista a alguna fiesta privada con sus amigos. Pero aquí viene otra teoría interesante. Algunos fans creen que Kerem podría estar planeando un viaje sorpresa para visitar a su familia en Estados Unidos. Sabemos que Kerem tiene una relación muy estrecha con su familia, y que echa mucho de menos pasar tiempo con ellos. Podría ser que aproveche la oportunidad de Año Nuevo para sorprenderlos con una visita inesperada. Además, hay que tener en cuenta que Kerem está trabajando en varios proyectos profesionales. Está rodando una nueva serie, tiene varios proyectos cinematográficos en marcha y también está colaborando con varias marcas. Así que es posible que tenga que trabajar durante las fiestas navideñas y que no tenga mucho tiempo para planear algo elaborado para Año Nuevo. Pero independientemente de lo que tenga planeado, estoy segura de que Kerem lo pasará genial. Es una persona muy positiva, que disfruta de la vida y que siempre sabe cómo divertirse. Ahora bien, volviendo a la pregunta del millón, ¿creen que Hande y Kerem pasarán Año Nuevo juntos? Como les decía antes, no hay ninguna evidencia concreta que lo confirme. Pero tampoco hay nada que lo descarte por completo. La verdad es que todo es posible. Hay muchos factores que podrían influir en su decisión. Para empezar, su relación actual. ¿Son amigos? ¿Son algo más? ¿Están intentando mantener su relación en secreto? También hay que tener en cuenta sus agendas profesionales. Ambos están muy ocupados con sus trabajos y es posible que no tengan mucho tiempo libre para planear algo juntos. Y por supuesto, también hay que considerar la presión mediática. Hande y Kerem son dos de las personas más famosas de Turquía y cualquier movimiento que hagan es analizado al detalle por los medios de comunicación. Es posible que no quieran arriesgarse a ser fotografiados juntos, para evitar alimentar los rumores sobre su relación. Pero a pesar de todos estos obstáculos, creo que hay una pequeña posibilidad de que pasen Año Nuevo juntos. Ambos se quieren mucho, tienen una conexión especial y han demostrado en muchas ocasiones que se apoyan mutuamente. Es posible que quieran pasar una noche especial juntos, lejos de las cámaras y de la atención mediática. Y aunque no estén juntos románticamente, creo que es muy probable que se vean en algún momento durante las fiestas navideñas. Quizás coincidan en alguna fiesta con amigos en común, o quizás se reúnan para cenar con sus familias. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que seguiremos pendientes de sus movimientos y que les contaremos cualquier novedad que descubramos. Mientras tanto, les invito a que dejen sus comentarios abajo y me cuenten qué creen que harán Hande y Kerem en Año Nuevo. ¿Creen que estarán juntos? ¿Dónde creen que pasarán la noche? Me encantaría leer sus teorías. Y hablando de teorías, aquí va una más, mi teoría favorita. Imaginen esto, Hande y Kerem, cansados de la presión mediática, deciden escaparse juntos a un lugar secreto, lejos de las cámaras y de las miradas indiscretas. Se van a una cabaña en la montaña, rodeados de nieve y de naturaleza. Pasan la noche de Año Nuevo solos, disfrutando de la compañía mutua, hablando de sus sueños y de sus planes para el futuro. Se olvidan del mundo exterior y se centran en su relación, en lo que sienten el uno por el otro. ¿No les parece una idea romántica? A mí me encanta. Y ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablarles de algo que también me tiene muy emocionada, mis propios planes para Año Nuevo. Este año he decidido pasar Año Nuevo con mi familia y mis amigos más cercanos. Vamos a organizar una cena en mi casa, vamos a cocinar juntos, vamos a cantar, vamos a bailar y vamos a reírnos mucho. Quiero empezar el año rodeada de las personas que más quiero, con la mejor energía y con mucha ilusión. También tengo pensado hacer una lista de propósitos para el Año Nuevo. Quiero viajar más, quiero aprender cosas nuevas, quiero pasar más tiempo con mi familia y mis amigos, quiero ser más feliz y quiero seguir trayéndoles contenido de calidad a mi canal. ¿Y ustedes, qué tienen pensado hacer para Año Nuevo? Cuéntenme en los comentarios. Pero bueno, creo que ya hemos hablado suficiente por hoy sobre Hande y Kerem. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes, analizando sus posibles planes y compartiendo nuestras teorías. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya entretenido. Recuerden que todo lo que hemos dicho son solo especulaciones y que la verdad, solo la saben Hande y Kerem. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y quién sabe, quizás nos sorprendan con alguna noticia inesperada en los próximos días.
En resumen, hemos explorado las posibles opciones para los planes de Año Nuevo de Ander Ercel y Kerem Bürsin, considerando sus personalidades, sus actividades recientes y los rumores que circulan. Hemos analizado la posibilidad de un viaje familiar a la nieve, una escapada romántica secreta, o incluso una celebración individual con amigos y familia. Aunque no hay certeza sobre sus planes, la esperanza de una reconciliación sigue viva entre sus fans. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en cada una de mis aventuras y que me apoyen con sus likes, sus comentarios y sus suscripciones. Son los mejores. No se olviden de dejar sus comentarios abajo y cuéntenme qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre los planes de Ande y Kerem y qué tienen pensado hacer ustedes para Año Nuevo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme y les deseo un año nuevo lleno de amor, paz, salud, felicidad y muchos éxitos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!